Fundamentación textil, fibras textiles. Las fibras textiles son utilizadas en un amplio rango de aplicaciones. En nuestra vida cotidiana podemos encontrar que las fibras textiles las usamos para cubrir, calentar, de adorno personal, incluso en algunas culturas para mostrar riqueza personal. Las características de los tejidos influyen considerablemente en el aspecto visual de la prenda. Es por esto que el conocimiento básico de fibras textiles facilitarán la adecuada selección y aplicación de materiales en las prendas de vestir. Para ello, es importante conocer cuál es el proceso productivo textil. En este caso, debemos partir del punto que son las fibras. Después de las fibras, aquí vamos a encontrar que es la base, la materia prima, el origen de todos aquellos productos textiles. Después de las fibras vamos a poder encontrar el proceso de los hilos. Cuando hablamos de un hilo, hablamos que es un cuerpo cilíndrico compuesto por fibras textiles. Es más largo que ancho. Y cuando hablamos de hilos, hablamos de tejidos. ¿Qué se refiere cuando hablamos de tejidos? Hablamos que un tejido es la evolución de uno o más hilos entrelazados, fíjense acá en la imagen, hasta lograr una cierta extensión limitada y lo más plana posible. Y después de tener nuestros tejidos, luego de tener claro los tejidos, vamos a pasar a nuestras telas o nuestros textiles. Para poder comprender nuestro textil debemos tener claro cuál es su concepto. Un textil es todo objeto bidimensional formado por la superposición de fibras o entrecubrimiento de hilos. El mayor exponente del textil es el tejido. Entonces fíjense que aquí de los tejidos vamos a poder evidenciar que gracias a cómo se entrelazan los hilos vamos a tener como resultado nuestras telas o nuestros textiles. Entonces fíjense que a medida que hemos venido avanzando durante el proceso productivo textil vamos a poder evidenciar que de mis fibras salen nuestros hilos y de nuestros hilos salen nuestros tejidos, y pese a nuestros tejidos o a la construcción de la forma en cómo se realizan estos tejidos vamos a poder encontrar diversas telas o diversos textiles. Después de tener claro esto, se procede con los acabados. Cuando hablamos de acabados, por lo general el acabado se añade o bien para mejorar las cualidades estéticas o táctiles del tejido, o para aumentar o suprimir sus características naturales, o en su defecto, para aportar alguna cualidad nueva específica. Por lo general los acabados pueden que sean permanentes o temporales. En algunos casos se completan después de haberse confeccionado la prenda. Es decir, que cuando hablamos de acabados hablamos de todos aquellos procesos de tinturación, procesos técnicos, entre otros. Hay muchos procesos donde por lo general construyen la prenda, hacen su proceso de confección y empiezan a realizar el proceso de acabado. Esto ya depende de la necesidad o el factor con el que se esté trabajando el proceso textil. Luego de entender y comprender cuál es el proceso productivo textil que vamos a empezar a comprender durante estas semanas, vamos a partir de nuestras fibras. Para poder comprender qué es una fibra, vamos a partir del concepto. Una fibra es una materia sólida unitaria de cualquier estructura textil. Y cuando hablamos de una fibra, es cada uno de los filamentos que componen las unidades fundamentales en la fabricación de hilos, textiles y telas. En otras palabras, una fibra es un compuesto químico natural o producido por el hombre. Es cada uno de los elementos sólidos, flexibles y uniformes que tiene una apariencia de hilo. Fíjense aquí en esta imagen que vemos varios hilitos. Esto quiere decir que están compuestos por una fibra. Para que una fibra sea considerada como textil debe cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Su flexibilidad, su elasticidad y su resistencia. Y de allí es donde parte y encontramos el término de filamentos. Cuando hablamos de filamentos, hablamos que es un término utilizado para identificar fibras de longitud indeterminada. Fíjense aquí en esta imagen. Esta es la imagen de una fibra, sin embargo, vemos
una cantidad de filamentos específicas. Entonces, una fibra está compuesta por filamentos. Ahora bien, para poder comprender cómo es la clasificación de las fibras textiles, estas se pueden clasificar de acuerdo a su origen y composición. Esto nos va a permitir identificar los procesos a los que son sometidas las fibras para la conformación de los productos textiles. Teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar que tenemos dos grupos sumamente importantes de fibras. Estos grupos son naturales. Hablamos de aquellos procesos donde encontramos fibras animales, fibras vegetales y fibras minerales. Cuando hablamos de fibras químicas o intervenidas por el hombre, podemos encontrar las fibras artificiales y las fibras sintéticas. Vamos a partir de nuestras fibras naturales. En las fibras naturales podemos decir que son fibras que se extraen de los animales o de origen vegetal. Se caracterizan por ser fragmentos de hebras o pelo y que pueden hilarse para dar lugar a hilos o cuerdas. Dentro de las fibras naturales podemos encontrar fibras animales, fibras vegetales y fibras minerales. Fibras animales. Las fibras de origen animal son de lana, pelo y secreciones como la seda. Las fibras animales se dividen por folículos pilosos y de glándulas sedosas. En folículos pilosos podemos encontrar la oveja, la alpaca, vicuña, camello, cabra cachemir, mohair, pelo de yak, conejo angora, que son los más reconocidos. Sin embargo, hay muchos más. Dentro de las glándulas sedosas o secreciones podemos encontrar el gusano de seda. Dentro de las fibras vegetales, estas fibras vegetales son de origen vegetal. Estas las extraen de la semilla. Cuando hablamos de que se extraen de la semilla, por lo general siempre están situadas junto a las semillas y se obtienen desprendiéndolas de estas. En este grupo podemos encontrar el algodón, la ceiba o capot. Cuando hablamos que estas son extraídas del tallo o también son llamadas liberianas, se encuentran en el tallo, entre el leño y la corteza. Se requiere un procedimiento especial para poderlas obtener. Dentro de este grupo podemos encontrar el lino, el yute, el bambú y el cáñamo. Cuando estas son extraídas de la hoja, pueden aislarse quitando la pulpa de la hoja. Dentro de este grupo tenemos la vaca, la cabuya y el esparto, cuando son extraídas del fruto, como el bonote que se obtiene del revestimiento del coco, o de la raíz se encuentra el zacatón. Estas son algunos de los grupos, sin embargo, dentro de los diferentes procesos vegetales vamos a poder encontrar una gran cantidad de fibras extraídas de productos vegetales. Luego de tener claro qué son las fibras naturales y las fibras vegetales, vamos a poder encontrar las fibras minerales. Cuando hablamos de fibras minerales, estas son de origen mineral. Se obtienen de minerales de estructura fibrosa. Dentro de ellos podemos encontrar algunos como dentro de este grupo podemos encontrar lana de roca, amianto, fibra de cerámica y fibra de asbesto. Luego de tener claro las diferentes fibras naturales, vamos a empezar a analizar de dónde provienen las fibras químicas o intervenidas por el hombre. Estas fibras, por lo general, no se encuentran en la naturaleza como tales. Deben ser manufacturadas por el hombre a través de procesos químicos. Dentro de estas podemos encontrar que se clasifican en fibras artificiales y fibras sintéticas. Dentro de las fibras artificiales podemos decir que son aquellas obtenidas a partir de fibras naturales. Mediante un proceso químico de transformación se logran transformar los polímeros naturales, utilizados como materia prima en nuevas fibras artificiales con características propias y aplicaciones específicas. Algunas de estas fibras artificiales más conocidas es el rayón o seda artificial y la fibra de vidrio. Y
Cuando hablamos de fibras sintéticas, hablamos que las fibras sintéticas son todas aquellas que provienen y son derivadas del petróleo, muy conocidos como polímeros sintéticos. Fíjense que aquí en las fibras artificiales se trabajan con polímeros naturales. En las fibras sintéticas se trabajan con polímeros netamente sintéticos. Son enteramente químicas, tanto la síntesis de la materia prima como la fabricación del filamento, es decir, que completa la fibra desde la base, son construidas de forma química. Dentro de este grupo podemos encontrar las fibras de poliamida o nylon 6 o nylon 66, las aramidas, el elastón o el expantes. Luego de tener claro cómo funcionan las fibras naturales y las fibras químicas o intervenidas por el hombre, vamos a encontrar otras fibras. Dentro de esas otras fibras podemos encontrar aquellos textiles o fibras inteligentes o fibras técnicas. Dentro de ellas podemos encontrar las fibras pasivas, activas, de memoria, ultrainteligentes, microencapsuladas, nanotecnología. Fíjense que estos son procesos que ya estamos hablando de procesos netamente inteligentes o procesos técnicos donde le dan un valor agregado a aquellas fibras. Entonces, cuando hablamos de fibras pasivas, hablamos que son aquellas que son sometidas a procesos medioambientales, es decir, al clima, la temperatura, entre otros. Los activos son aquellos expuestos a ciertas temperaturas o a ciertos procesos y por ende ellos reaccionan a dichos procesos. De memoria son aquellos, como su nombre lo dice, son de memoria, es decir, al ser manipulados vuelven y retoman la forma original. Ultra inteligentes, ya podemos encontrar diferentes fibras que son realizadas o elaboradas por procesos netamente técnicos, industriales, inteligentes, donde le aportan un valor y un plus agregado a aquellos productos o aquellas fibras que son utilizadas. Y encontramos las microcápsulas, que por lo general estas fibras son sometidas a un proceso de microcápsulas de perfume, entre otros. En este caso vemos una microencapsulación de perfume y ya la nanotecnología es allí donde son sometidas a procesos como antibacterial, entre otros. ¿Listo? Fíjense que aquí podemos encontrar otros tipos de fibras que comúnmente en la época actual, en la época en la que estamos, a medida que vamos avanzando, siempre vamos a empezar a encontrar nuevas fibras y nuevos procesos químicos que le dan un valor agregado a todas estas fibras. Entre otras fibras podemos encontrar las fibras renovables o sostenibles. En la época actual sabemos que el tema sostenible, lo renovable, está en auge. Es por eso que podemos encontrar fibras como PET reciclado, todo aquel proceso que se hace por medio del PET reciclado, se construye un filamento y como resultado ya se empieza a hacer la construcción del textil, siempre partiendo de la materia prima, que en este caso es el PET reciclado. Tenemos el algodón 100% orgánico, tenemos el cuero vegetal, en este caso fíjense acá en la imagen, este cuero vegetal es extraído de la piña y visualmente cumple y su textura, su composición, su longitud es muy similar a un cuero normal que normalmente encontramos. Dentro de esto podemos encontrar el nylon regenerado. Es de aquí de donde nace la compañía Econil. Esta compañía Econil se encarga de, con nylon reciclado, empezar a hacer la construcción y la extracción de estos componentes del nylon para tener como resultado un nuevo producto desde cero, pero con base en todo aquel nylon reciclado. Y tenemos unos nuevos avances que han venido trabajando desde Japón, en este caso son las algas marinas. Están realizando un estudio de algas marinas para empezar a hacer la construcción de tejidos. Hace poco realizaron este procedimiento con unos tenis
donde estos tenis o zapatos deportivos fueron construidos con algas marinas. ¿Cuál fue el factor plus de las algas marinas? La flexibilidad, su composición y su comportamiento frente a aquellas características importantes a la hora de ejecutar dichas acciones. Es decir, como eran tenis, a la persona empezar a hacer estos procesos deportivos, pues las algas o este material textil tenía reacciones positivas y por ende siguen trabajando para tener una construcción más álgida de la materia prima como tal. Ahora vamos a ver un pequeño video respecto a aquellos procesos renovables o sostenibles que están desarrollando algunos países. Luego de haber comprendido estos procesos y conocer de dónde proviene una fibra y comprender que en la época actual vamos a encontrar N cantidad de estudios que están en proceso de crear nuevas fibras para nuestra industria textil, es importante para nosotros conocer cuál es la definición, las composiciones, de dónde proviene, entre otras características,
para poder llegar a definir qué tipo de fibra o qué tipo de material textil puedo utilizar o implementar en los diferentes procesos textiles que se vayan a realizar.